segundo. Y yo no hago esto, y vamos a quitarlo. Aquí me hubiera quedado newtons sobre segundo. Y entonces acá me sigue apareciendo el segundo. Y aquí también. Este es el segundo que yo eliminé de acá. Lo estoy haciendo así porque todo me dice que, o bueno, el problema me dice que estoy, por cada segundo de tiempo que transcurre, yo estoy haciendo un trabajo de 2000 joules. Entonces, esa era una alternativa, no quitar el segundo de aquí, normalizando a un segundo, sino llevarme esta unidad en todo el cálculo. Por eso es que al final acá lo volví a poner, litros por segundo. Ah, ok, gracias. Okay. Bueno, hemos visto ley de Pascal. Bueno, este es parecido, pero aquí nada más está calculando presión entre el grifo y la superficie del tanque es igual. Y este es tanque de almacenamiento de 12 metros de profundidad, igual, es el cálculo de la presión manométrica como hicieron ustedes, y le sumamos la presión atmosférica para obtener la absoluta. Hicimos algo parecido. Vamos a ver medidores o sistemas de medición de presión. Del lado de izquierdo, lo que tenemos es un manómetro en U. Los manómetros normalmente se llenan con algún fluido que sea muy denso. A mí todavía me tocó en la licenciatura que me dejaran utilizar mercurio, pero ahora ya no. Ibas y te comprabas tu frasquito de mercurio y ningún problema te lo vendían. Y este es el típico sistema que van a ver ustedes en el laboratorio. En ahorita regresamos a explicar el otro. En si se fijan, les pone unidades de kilopascal, que son las que están en negro, y en libras por pulgada cuadrada. PSI es igual a libra por pulgada cuadrada. Les está dando la presión interna de su tanque de gas. O si miden la presión de las llantas del auto, también les va a dar para tener un sistema parecido, obviamente no con estas escalas, pero que les va a dar la presión interna de la llanta en ese. Y pues hay que corregir sumándole la presión atmosférica. Creo que se los explicaba la otra vez, el que en el sistema inglés la presión absoluta se representa como PSI-A y la presión manométrica es PSI-E, libras por pulgada cuadrada. Entonces, estos son los sistemas que ustedes van a ver en el laboratorio. Importante saber qué están midiendo. Normalmente los tanques que tenemos tienen uno de estos y por acá tienen otro manómetro. El primerito, el que está más cerca del tanque, les da la presión del tanque, y el otro que tienen hacia el extremo les da la presión de salida. O sea, la presión que se está mandando
a su sistema que quieran pues burbujear con el gas que tienen ahí, o alimentar con el gas que tienen en el tanque. Bueno, esto es lo más común. El manómetro de mercurio, pues sí, normalmente es de mercurio, es un tubo en U que está comúnmente abierto. Uno de esos extremos se conecta al sistema que quiero medir, mientras que el otro se deja abierto a la atmósfera. Entonces, si yo observo este sistema, de este lado, lo que sea que tenga conectado está ejerciendo una presión sobre el fluido y lo está empujando. ¿Hasta dónde? Pues hasta determinada altura. Esta sección, esta diferencia entre el borde inferior del lado izquierdo y el borde del lado derecho es presión hidrostática. Lo mismo que ya hemos calculado anteriormente. Entonces, puedo calcular la presión ejercida solamente por esta sección de fluido. Esta línea que tengo aquí, usando de un lado a otro, me indica que la presión en este punto es igual a la presión en este otro punto. Si yo trazo una línea igual en cualquier otra región, va a pasar lo mismo. La presión aquí va a ser igual a la presión acá. ¿Cómo calculo la presión que tiene mi sistema? Pues va a ser la presión que está ejerciendo la atmósfera, porque está abierto, más la de la columna de fluido que se generó aquí. Entonces, si yo hago este cálculo, como tenemos aquí en la ecuación hasta abajo, puedo saber cuál es la presión del tanque o de lo que tenga conectado acá. ¿Qué pasaría si en lugar de verse así, fuera el tubo en U? Bueno, me salió feo. Esta es la presión atmosférica y acá tengo conectado un tanque. ¿Qué pasaría si se viera de esta manera? ¿Dónde habría más presión? ¿Aquí o afuera? Afuera. Afuera. Exactamente. La presión de este lado es mayor que la presión de este lado. Entonces diría que este tiene, entre comillas, vacío. Bueno, ahí está un problema que se ve medio feo ahorita, pero analizamos uno más sencillo y luego regresamos a este. Entonces, en ese caso, si yo quisiera hacer un manómetro con agua, no me conviene. ¿Por qué no? Porque la densidad del agua es como más ligera. Y es mucho menor que la del mercurio. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber de qué altura sería la columna de agua, o sea, de qué altura sería pues, una columna de agua, si utilizo y mido la presión de una atmósfera, vamos a ponerle de una vez en Pascal, 1.01.
Vamos a pasarlo nitro, kilogramo, metros sobre segundo al cuadrado. ¿De cuántos metros sería esa columna? 10.52. Un montón, no me conviene. Un manómetro que necesite 10 metros de... Como genere una columna de 10 metros para medir una atmósfera, no es práctico. Algún problema. Ok, vamos a dibujar un manómetro. Les va a salir mejor que a mí, espero. Y vamos a poner dos fluidos. En ambos lados está abierto la atmósfera. Eso que está del lado derecho, lo que está en rojo, va a ser aceite. Y esto que esté en negro, vamos a poner que es agua. Entre los dos bordes superiores vamos a poner que hay una altura H1 y para la columna de aceite le vamos a poner H2. Esa es la forma de nuestro manómetro. Y lo que queremos saber es cuánto vale H1. Aún si no lo pudiéramos calcular porque no tenemos densidades, es más, vamos a darle de valores. Vamos a decir que la densidad del aceite, creo que es como dependiendo del aceite, 780 kilogramos por metro cúbico.
Entonces, yo quiero saber cuánto vale H1. Se ve medio complicado, pero una regla que vamos a seguir o que vamos a aplicar siempre para resolver estos problemas es trazar una línea en donde podamos escribir ecuaciones de presión. En esta línea azul que estoy dibujando, ya sé que la presión que tenga de este lado, vamos, en presión 1, va a ser igual a la presión que tenga del otro lado. Si yo trazo la línea aquí donde está el borde del agua, me va a ser más complicado porque no sé qué altura, qué valor tiene H1. Si lo supiera, pues ya puedo establecer que de este lado la presión es igual a densidad gravedad por H1. Entonces lo más fácil va a ser hasta abajo, donde termina mi columna de aceite. Y podemos ir escribiendo nuestras ecuaciones. Presión 1 en este punto va a ser igual a presión atmosférica más, ¿qué le sumamos? Densidad por gravedad por la altura 1. La 2. La 2, sí, perdón. Ajá. Densidad, gravedad por H2. Y esto va a ser igual a presión 2. Pero yo creo que también puedo escribir una ecuación para presión 2. Presión 2 va a ser igual a presión atmosférica más la densidad del agua, gravedad por altura. ¿Pero cuánto vale la altura? Solamente quiero este pedacito de aquí. ¿Vale H2 menos H1? Ah, no. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque es toda esta sección menos este pedacito de arriba. Entonces, H2 menos H1. Ah, sí. Ahora sí, puedo igualar mis ecuaciones. Presión atmosférica más densidad del aceite por gravedad por H2 va a ser igual a presión atmosférica más densidad del agua por gravedad por H2 menos H1. Y eso todavía lo podemos simplificar. Quitamos a la presión atmosférica. Y ahí ya va a estar más fácil porque me va a quedar la altura 1 en función de lo que valga la altura 2. Ya nada más va a ser un montón de álgebra, ¿no? Es más, y tanto. Aquí puedo quitar también a la gravedad.
Esto mucho, muy más fácil. Igual a H2 menos H1, pero estoy buscando H1, entonces y así nos quedaron. Y como ya conozco las densidades del agua y del aceite, pues nada más es sustituir. Y eso me queda como H1 igual a ¿cuántas veces H2? Uno menos densidad de aceite sobre densidad de agua. Ajá. Y si la densidad del aceite es 780 y la del agua es 1000, Serían 0.70. 0.22. punto 22 veces H2. Ok, entonces en estos manómetros o en este tipo de problemas, esto es lo que hay que hacer, empezar por dibujar la línea que nos permita establecer nuestras ecuaciones de presión. Y en este caso, en lugar de tener abierto la atmósfera de este lado, si aquí hubiera estado conectado un tanque, pues entonces a mi ecuación aquí ya no le puedo quitar del lado derecho, no le puedo quitar presión atmosférica, más bien tendría que haber puesto aquí la presión del tanque. Porque esa presión que hay aquí es la que me está empujando en este caso o desplazando ambos fluidos. Entonces es lo único que cambiaría, ir ajustando nuestras ecuaciones con los parámetros que estén presentes. Y ya se nos complicaría el análisis, ¿no? Porque no podemos quitar tampoco la presión atmosférica de este lado, a lo mejor tendríamos que conocer cuál es la presión del tanque, pero pues nada más sería cambiar unas variables por otras. Entonces yo creo que ahora sí podemos analizar el problema que viene en la presentación. ¿Dudas? No, Vamos a ver el problema de la presentación. Empezando por la
diferencia de presión entre A y B. Ahora no tengo presión atmosférica. Me está dando además un montón de alturas y me dice que tengo un fluido. ¿Quién sabe qué será? Dice ahí, podemos tomar los puntos 2 y 3 para hacer nuestro balance. Pues sí, es la región más sencilla. Trazamos una línea aquí. Y la presión que tengo en A va a ser igual a la presión que tenga en este otro punto. Vamos a ponerle 3. En este punto voy a tener la que ejerce mi columna de fluido, densidad, gravedad, por H2, más la presión que tenga en el tanque, ¿no? Más la presión de B. Ah, pero ahí me está poniendo dos regiones más, H1 y H3. Entonces aquí, de este lado, la presión en 2, más bien en lugar de ponerle presión A, tendré que ponerle presión 2, va a ser la que tengo en el tanque, más la presión hidrostática que me genera esta columna, y nada más. Y del lado derecho, la del tanque, la de esta columna y la de este otro. Y hacemos lo mismo que en el problema anterior. Igualo la presión en este punto a la presión en el otro punto. Y el resto pues es nada más ir reorganizando o ir acomodando nuestra expresión para encontrar lo que se nos pide, una diferencia de presión. Así lo podemos hacer con sistemas más complejos que ok. ¿Dudas? ¿Todos los manómetros funcionan igual? Sí. Bueno, ¿a qué te refieres con igual? Bueno, es como el mismo sistema de pongo otro fluido que me vaya indicando las presiones. Los que son de este tipo, sí. Hay pues hay diferentes manómetros. Por ejemplo, el que tenemos, el que normalmente se usa en el laboratorio para los gases, ese me parece que internamente tiene como un resorte. Y la presión te deforma el resorte. Entonces, tienen diferente mecanismo, pero todos los que son hechos con fluidos funcionan a partir de desplazamiento. Creo que en el capítulo del libro, por ahí viene, creo que viene el mecanismo de esto que viene, que estos que estamos en el laboratorio. Estos de desplazamiento de fluidos prácticamente se utilizan nada más como para explicar o para explicar el concepto de presión hidrostática. Pero ya estrictamente en un laboratorio, muy pocos casos. ¿Hay más dudas? No. ¿No? Bueno. Lo siguiente que vamos a ver es noción o principio de Arquímedes.
principio de Arquímedes, como lo dice ahí, establece que un cuerpo está parcial o totalmente sumergido. Este ejerce una fuerza hacia arriba, sumergido en el fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Okay. ¿Qué significa eso? Vamos a dibujar. Tengo ahí, pongo mi recipiente con agua y voy a sumergir una pelota de X volumen. Si lo que me dice el principio de Arquímedes es que el agua va a ejercer una fuerza sobre la pelota, yo sé que fuerza es igual a masa por gravedad. Ahora, sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Y yo sé de qué material está hecha mi pelota, conozco el volumen, pues sé cuál es la masa de la pelota. La masa de la pelota va a ser igual a la densidad de la pelota por el volumen también de la pelota. Esta masa va a estar ejerciendo una fuerza hacia abajo. Es la que va a llevar a mi pelota a que entre en el agua o a que se hunda. Masa por gravedad. Pero como está desplazando este volumen de agua, entonces yo sé que este volumen de agua corresponde también a una masa de agua desplazada. Densidad del agua por el volumen de la pelota, que es también el volumen de agua desplazado. Esta masa va a ejercer una fuerza hacia arriba. Entonces, por eso me dice ahí que la fuerza de flotación está relacionada con el volumen del fluido desplazado. Si mi pelota se hunde no completamente, sino parcialmente, a lo mejor, no sé, 50% de la pelota, entonces va a desplazar ese volumen. Mi pelota mide 5 centímetros cúbicos y solamente se hunde media pelota, entonces está desplazando 2.5 centímetros cúbicos de agua. Y esos 2.5 centímetros cúbicos de agua pues corresponderán a X masa de agua que va a ejercer una fuerza hacia arriba. ¿Cómo sé cuál es la fuerza de flotación? Pues voy a tener que hacer un balance entre estas dos fuerzas. Si la fuerza que ejerce la pelota hacia abajo es mayor que la fuerza que ejerce el agua hacia arriba, ¿qué creen que va a pasar? Se va a hundir. Se hunde la pelota, ¿no? Pero se va hasta el fondo, ¿por qué?
porque No por le acá me va a pongas dar un valor leche. de una fuerza tal y que va a estar actuando hacia abajo, y esa fuerza también es igual a masa por aceleración. Y por el contrario, la fuerza que ejerce la pelota hacia abajo es menor que la fuerza que ejerce el agua hacia arriba, la pelota va a flotar o se va a ir para arriba. Si fueran iguales, ¿qué creen que pasaría? Se mantiene. Pero entonces yo podría hacer, tal vez lo que yo podría hacer es que pongo mi recipiente con agua y a lo mejor pongo la pelota por aquí y ahí se queda. O tal vez la pongo por aquí y ahí se queda. Mientras que en los otros casos aquí, en el primero, la pelota se va a ver hasta abajo. Y en el otro, pues a lo mejor se queda por aquí nadando. Entonces todo depende de cómo se comparen las fuerzas de flotación, la fuerza que ejerce el agua hacia arriba, con la fuerza que ejerce el objeto hacia abajo. Ojo, hacemos el análisis siempre en función del volumen desplazado, no de la masa. Primero calculamos el volumen desplazado, después vemos a qué masa de fluido corresponde y por tanto qué fuerza está ejerciendo. Creo que vienen por ahí unos ejemplos con el simulador. Antes de eso. Ahí, bueno, aquí lo que estamos observando es un objeto que está sumergido y nos pone en el diagrama la masa por gravedad, es decir, la fuerza que ejerce el objeto hacia abajo, y la fuerza, esta FB, es la que ejerce el fluido hacia arriba. Entonces, si se fijan aquí en la ecuación, pues lo está poniendo siempre en función del volumen del objeto, volumen desplazado. Y ahí nos está poniendo unos datos. Para un vaso con 10 centímetros cúbicos de agua, que sumerge una pelota de 5 centímetros cúbicos,